Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Bandera Roja y está inspirado en una consulta de Martín, vamos a decir, de la República Oriental del Uruguay, sin dar más precisiones. Y Martín me preguntaba cómo se hace cuando nadie ve el abuso y cómo pedir ayuda. El abuso emocional a veces pasa desapercibido. Y de verdad también los varones somos sobrevivientes de abuso emocional que proviene de muchísimos frentes. Puede también provenir de mujeres o de varones en la esfera del trabajo o de las relaciones de pareja, padres, madres. Sí es verdad que la inmadurez emocional y el narcisismo patológico inclusive no atiende a cuestiones de género. Esto al principio de la serie hablaba que es más probable ver más casos, al menos más documentados, en el caso de los varones que no tenemos la inteligencia emocional suficiente y no hemos sido creados para estar en contacto con nuestras emociones, y eso nos lleva muchas veces a ser emocionalmente inmaduros y a no tener respeto, palabras, formas de conectar emocionalmente con las personas. Eso es tema completamente para otro podcast, pero sí ayuda a comprender el porqué de la consulta de muchas personas que tratan de comprender cuál es el origen de todo esto. Independientemente, el origen es complejo. Esta es una de las posibles causas y te la traigo y la dejo aquí mientras hablamos de lo que Martín me consultaba. Visibilizar el abuso puede llevar muchísimo tiempo y es algo bastante complejo, porque a decir verdad, cuando nosotros hablamos de la mecánica interna de una relación, a veces lo que vemos es cómo se porta esa persona conmigo, pero cuando lo mostramos fuera, la imagen pública es otra. Yo sé que quien está pasando por esto lo va a comprender, porque, y te lo voy a explicar si vos no estás pasando por esto, por supuesto. Imagínate que estás, no sé, en una relación de pareja donde esta persona públicamente es amorosa, atenta, educada, discreta, etc. Recuerden que la persona emocionalmente inmadura, el narcisista, intenta muchas veces controlar la imagen que se tiene de ella o de él. Y entonces luego cuando llegan a casa después de una fiesta, ahí aparece una conducta diferente, más desatendida, más violenta verbalmente, y cuesta mucho visibilizar porque cuando vas a hablar con un amigo que ha estado en esa fiesta anteriormente, la imagen que tienen de aquella persona es absolutamente disociada, diferente. Yo muchas veces, por ejemplo, he hablado, cuando yo me reconozco sobreviviente de estas situaciones y he intentado, antes de ser terapeuta y cuando trabajaba en el mundo corporativo y hablaba de esto, de mi relación de pareja en mi intimidad o de relación con algún miembro de mi familia, me decían, pero esta persona nada que ver, esta persona es macanudísima. Y yo les decía, la experiencia que vos tenés del vínculo como persona conocida, amiga, etcétera, hermana, no es lo mismo que la experiencia que tengo yo en el vínculo que yo tengo. Y ayudar también de esa manera a que el otro comprenda y se eduque que la realidad que uno puede vivir o percibir puede ser diferente, porque esta persona está partiendo la forma en la que se presenta con cada uno de las personas que interactúa. Por eso yo hablaba que era tan importante el tema de la integridad,
porque el tener esa integridad vertical de lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago, y esa integridad, horizontal, donde con todas las personas soy la misma persona, dentro de lo razonable, por supuesto, sin exhibir cuestiones íntimas o sobre exponer cuestiones que pertenecen a otra esfera, pero sí soy la misma persona, mis mismos valores, mis mismas conductas, etcétera, en todos los frentes. Eso genera una psiquis más sólida, genera una mente mucho más estable, porque no hay que estar prestando la atención a con quién hablo, sino que simplemente en el proceso de dónde estoy y con quién estoy. Esta diferencia es fundamental porque ayuda también mucho a comprender por qué la persona emocionalmente inmadura no puede mostrarse así. Y lo que ayuda mucho también es pedirle a las personas de nuestro entorno que cuestionen cuando lo sientan lo que esta persona piensa. Y entonces ahí empieza a verse muchas veces el deseo de controlar la opinión de los demás. Cuando eso empieza a suceder, ayuda a que el otro se dé cuenta que aquello que estaba viendo era parte de la ilusión de cómo este manipulador emocional se presentaba a los demás. Hay muchos lugares para pedir ayuda. Yo creo, y aquí voy a dar una opinión desde el punto de vista de terapeuta y de persona, sin ser solo terapeuta o solo persona, esto va a ser complejo. Es buscar ayuda, requiere buscar profesionales que tengan experiencia en trauma complejo o que tengan experiencia en relaciones abusivas, en violencia doméstica, en manipulación emocional. En general, lo que se necesita aquí es alguien que pueda elaborar un plan de acción, es decir, que no suele servir el hacer diván. ¿Por qué? Porque el diván es principalmente catártico y lo que lleva es a espacios de autorreflexión. Y eso puede ser un proceso largo, y aquí puede ser necesaria una intervención un poco más del carácter del servicio social. Es decir, alguien que venga con el pico y la pala y empiece a ver cómo se resuelve esto para poner a salvo a los miembros de la familia que sean necesarios poner a salvo. A veces la respuesta psicoanalítica por sí misma no suele ser suficiente para las personas que se encuentran en peligro. Y estoy hablando aquí de la mirada psicoanalítica más clásica. Hay, por supuesto, un montón de psicoanalistas que tienen otras herramientas de intervención porque su formación es mucho más multidisciplinaria. Esto lo digo porque, aunque yo no me he formado en Argentina y me he formado en Europa la mayoría de los terapeutas que trabajamos con cuestiones de género tenemos formación en trabajo social además y trabajamos mucho en intervenciones. Y en Latinoamérica, no Iberoamérica, no España, sino estoy hablando del otro lado del charco, donde hablamos el mismo lenguaje, aunque parece que habláramos otro idioma, los servicios de psicología muchas veces están disociados o desconectados del ambiente de la intervención social. Esto por supuesto no sucede en todos los países, en cada uno es diferente y no estoy diciendo que en Argentina sea así o asá, o en Uruguay o en Chile o en Perú. Es muy difícil dar una opinión que cubra la variedad que existe en los más de 20 países de habla castellana donde este podcast se escucha. Así que por eso decía, voy a intentar hablar de la perspectiva del terapeuta, pero también de persona. Una persona que está atravesando por esto necesita sentirse escuchada por alguien que comprenda lo que le sucede y que le permita obtener herramientas para ponerse a salvo. Ese es el quid de la cuestión. Ponerse a salvo no porque exista riesgo físico solamente, sino que cuando uno está criando niños con una persona así,
la psiquis de los niños está siendo co-creada por el otro padre. Y además, la psiquis de esos niños está siendo modificada a través de este padre o madre que está intentando pedir ayuda y que se ve sometido o limitado en las herramientas, con lo cual el niño termina aprendiendo que no hay salida. Entonces, la hay, por supuesto que la hay. Lo que ocurre es que las medidas que hay que tomar pueden ser complejas si no existe un plan de acción. Y el hecho de sentarse simplemente a buscar apoyo terapéutico no necesariamente va a ser suficiente. Hay que intervenir en varios planos. Hay profesionales que lo pueden hacer en todos los planos y hay veces que el profesional necesita armar un equipo alrededor. Más allá de eso, el tener un círculo de personas que conozcan en detalle lo que sucede y que puedan compartir la experiencia y ayudarnos a validarla, siempre es provechoso. Eso ayuda de verdad a poder sentirse que uno vive la realidad y que no solamente vive a través del otro, sino que está viviéndola a través de su propia experiencia. Muchísimas gracias a Martín por esta pregunta. Sigo eligiendo las más llamativas para poder abrirme en un formato más largo que un reel de 45 segundos para poder ir desgranando más profundamente estos temas en un formato que a mí me gusta mucho, que es el de hablar con vos directamente y poder conversar al respecto de esto. Te mando un fuerte abrazo y esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa y podés contactar conmigo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga y conversamos un poco más sobre estos temas. Acordate, mandame mensaje en texto, los audios me resulta muy complejo poder escucharlos, pero siempre me gusta saber en dónde estás, qué está pasando y cómo resuena lo que te comparto aquí. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Namaste.